Y nos vamos a Israel, luego de las declaraciones de Trump respecto de la guerra en Gaza. Desgraciadamente, las armas continúan marcando la agenda, tanto aquellas que hacen a la defensa de Israel y esta guerra, y las armas internas dentro de Israel que marcan una realidad de una sociedad que está sumamente fragmentada, dividida y enfrentada. Temas no faltan, desde la fiscal general, ¿sí?, que lucha también en el frente interno por lo que algunos dicen es la separación de poderes del Estado y la intención de algunos, bueno, de desplazarla e incluso lograr también sobre el Poder Judicial cierto dominio. Manifestaciones multitudinarias ayer en Tisha B'Av en Tel Aviv pidiendo el cese de la guerra. Ex jefes de el Mossad, de las áreas de seguridad de los más encumbrados de Israel, bueno, con una advertencia respecto de la guerra y la necesidad de cesar con la misma. Esto y tanto más, se le puede agregar la presencia del ministro de Seguridad Interior, ¿sí?, Itamar Ben-Gvir, en la explanada del templo, ayer en el día de Tisha B'Av, y lo que esto trae como reacción. Mire, con estos títulos ya, solo con estos, y hay tantos más, el profesor Natalio Steiner nos podrá dar una información precisa de algunos de estos. Querido Natalio, Shavua Tov en este inicio de semana, 10 de Av, día que continuaba ardiendo el templo de Jerusalén y que, como también sabes, aquí en Buenos Aires marcó también lo que fue el atentado a la AMIA. Te escuchamos. Efectivamente, gracias Miguel, muy amable, muchas gracias. Efectivamente, el templo continúa ardiendo un 10 de Af y acá en Israel continúan las discusiones ardientes respecto a cuál va a ser el futuro de los secuestrados, cuál va a ser el futuro de la Franja de Gaza, cómo va a seguir esta situación y si nos estamos aproximando o no a algún tipo de definiciones. Pero no cabe duda que las escenas que hemos visto y que han visto y ya han recorrido todo el mundo y quizá algunas principales etapas de los medios de comunicación, eh, nos han marcado y han golpeado duramente a la sociedad israelí y nos llevan atrás en el tiempo a los años del Holocausto, los años del genocidio del pueblo judío, con esas escenas de cautivos hambreados, con las escenas de cautivos tirados, en los peores escenarios que uno pudiera imaginar, no en Europa, no en Asia, no en América, al lado del Estado judío, en parte, quizás para muchos del Estado judío, en la Franja de Gaza, a manos del Hamas islámico, que a esta altura debe ser el mejor discípulo, junto al ISIS, de los nazis, porque no cabe ninguna duda acá, y quizá los haya superado, en función del cinismo, de la desvergüenza que esta agrupación extremista terrorista está teniendo. Pero, como decía antes, las imágenes siniestras que hemos visto han, ¿cómo podríamos llegar a decirlo?, generado una mayor convulsión en la sociedad israelí y da la sensación que los tiempos se han acelerado mucho más. No hay más tiempo. No hay más tiempo significa, esto ya dicho prácticamente por médicos especialistas en nutrición, ayer en la radio, en la televisión israelí, por los hermanos de los cautivos, del padre Ron Broslovsky, por el hermano David, también el cautivo. No hay tiempo. Es decir, no hay tiempo significa que el estado y el cuadro de desnutrición que presentan ellos dos y que probablemente los otros 18 cautivos, si están con vida, también lo tengan, amerita que en una semana, semana y media, podrían no estar aquí ya en este mundo. Esto no es una exageración. Esto está siendo dicho por médicos especialistas que han estudiado las expresiones orales, que han estudiado las miradas, piel y hueso, que han visto el estado de deterioro general de estos dos cautivos, el estado de ánimo general y la coincidencia absoluta entre ellos. Si están así por fuera, ¿cómo están los organismos físicos por dentro? El corazón, los riñones, los pulmones, el sistema gastronómico, por este hambreamiento vergonzoso a los que lo somete el Hamas islámico. Los médicos coinciden
en que en las condiciones críticas que se encuentran en los túneles, donde la humedad es tremenda, donde el calor es muy fuerte y muy elevado, puede generar que cualquier virus, cualquier pequeño virus que esté alojado en alguna de las pocas aguas que toman contaminadas, pueda generarles un grado de infección de la cual su sistema inmunológico no pueda responder y por lo tanto se pueda producir la tan temida muerte. Por eso es que no hay tiempo. El no haber tiempo, todo alrededor se precipita. Por un lado, como escuchábamos Donald Trump exigiendo y pidiendo que haya comida para Gaza como una forma de atenuar el calvario general o el sufrimiento general de toda la franja de Gaza. Por otro lado, también las declaraciones de Netanyahu diciendo claramente que estas escenas nos demuestran que estamos conviviendo al lado de nazis y que no podemos tolerar que los nazis nos dictaminen básicamente la agenda, palabras más, palabras menos, y por lo tanto mañana va a haber una reunión en la cual se va a decidir prácticamente sí o sí, porque realmente no hay tiempo, esto lo vuelvo a repetir, se va a decidir casi seguramente una avanzada militar. Habrá que ver la magnitud respecto a definir ya de una vez por todas la situación en Gaza. Esto mismo ha detonado en los familiares una alarma y por consiguiente va a haber una marcha en las próximas horas hacia la franja de Gaza para clamar por sus seres queridos en voz alta y para tratear de alguna manera, en forma aunque sea simbólica, de que pueda desatarse una ofensiva que, si bien pueda terminar con el Hamas islámico o en gran parte derrotarlo o terminar de derrotarlo, puede causar la muerte de sus seres queridos que así están muriendo lentamente también. O sea, hay un escenario de dos pesadillas, la muerte lenta o la muerte rápida por una acción militar israelí, que es una posibilidad, lamentablemente latente, en manos de los terroristas. Este fin de semana también se ha conocido un video del soldado Ron Broslavsky. Solamente quiero decir algunas cosas, con permiso a la familia que permitió difundir el video, aunque nosotros no lo hicimos. Decir solamente algunos párrafos que citó Broslavsky, muy desgastado. Ya no alcanzo a respirar, ya no alcanzo a vivir, ya no alcanzo a estar de pie y no alcanzo a ir a los baños. Se terminó la comida y se terminó la bebida. Ayer he comido 3 garbanzos de hummus, 3 gramos de hummus. Hoy un poco más de arroz. Si antes me daban un poquito más de comida, hoy casi no me dan nada. Estoy al borde de la muerte. Por favor, frenen este infierno en que nos encontramos nosotros. Les suplico a ustedes, sáquennos de aquí lo antes posible. Estas son palabras de Ron Broslavsky y pueden ser replicadas por seguramente cualquiera de los 20 cautivos que están en la franja de Gaza y que evidentemente están en una situación terminal, lo cual va a llevar a definiciones taxativas en el transcurso de esta semana. Todo indica, todo lleva a pensar que va a haber una ofensiva más fulgurante esta misma semana, sobre todo teniendo en cuenta que se cumplen 4 meses del operativo Carrozas de Guidón y los logros han sido importantes en algunos aspectos, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con derrotar al Hamas en Beit Hanun, que ya no implicaría un sitio de molestia para Asderot y otras ciudades norteñas de Israel. Esto estaría bastante claro, pero insuficientes desde el punto de vista de que ahora los soldados israelíes están en una posición defensiva esperando ver qué es lo que van a hacer, cuáles son las nuevas directivas que van a tener. Y esto es justamente lo que el general Zamir, el comandante general del ejército, está esperando, que le digan qué hacer. Él tiene un plan. El plan de los políticos o del gobierno es diferente. El plan del gobierno es aparentemente llevar a cabo una ofensiva fulminante, total, rápida, certera y contundente sobre Gaza, y que esto pueda, obviamente, si bien liberar a los cautivos, Dios quiera que así sea, pero también no está exento de los enormes riesgos que correría la vida de ellos. El general Zamir lo ha vuelto a advertir y ha dicho que no se siente muy, no son palabras exactas, pero no se siente muy confiado en poder llevar adelante una ofensiva de esta magnitud sin que Israel tenga que pagar un precio que después va a ser carísimo, no solamente en vidas, sino también en la cohesión interna del país, que ya está bastante fisurada. Nuevamente en el gabinete han surgido voces duras contra el general Zamir y ya dan a entender que también debería ser reemplazado si no está de acuerdo en llevar adelante este próximo operativo para poner un punto final al dominio de Gaza sobre los cautivos y sobre las zonas que quedan. Zamir
para tratar de amortiguar un poco esta situación, delineó un plan que consistiría en tratar de rodear a la ciudad de Gaza, tratar de sitiar a la ciudad de Gaza y aumentar significativamente la ayuda alimentaria hasta la sobra, hasta que sobre ayuda alimentaria en el resto de la franja de Gaza que no esté bajo dominio del Hamas, para así separar taxativa y permanentemente la alimentación que llega al Hamas y la alimentación que llega a la población civil, que como sabemos es robada en gran parte y sigue siendo robada por el Hamas, independientemente de que hay vuelos aéreos, naturalmente, de Marruecos, de Bélgica, de España, de Alemania, de Francia, de distintos países, Egipto, Jordania y Emiratos, que están arrojando alimentación desde el aire como una vía alternativa a los 250 camiones que están entrando más o menos promedio por día a la Franja de Gaza, que es lo que entraba antes, hace ya varios meses atrás, con lo cual se está restaurando todo el nivel de alimentación para no dejar que el Hamas siga especulando políticamente y demoliendo la imagen de Israel con lo que nosotros hemos visto y todo el mundo ha visto este último fin de semana. Se ha ido Witkoff de Israel, se ha ido con un optimismo mesurado, muy medido, porque la verdad que el panorama no da realmente para ser muy optimista, pero Witkoff manifestó que los países árabes están presionando enormemente sobre el Hamas, y lo dijo significativamente sobre el Hamas, como no lo han hecho hasta ahora, y que por lo tanto, y esto sí es conocido, tanto Witkoff, tanto como Trump y como Netanyahu quieren avanzar ahora hacia un acuerdo total. Acuerdo total significaría la liberación de los 20 cautivos y de los 30 cuerpos, a cambio de máximas concesiones que pueda dar Israel. Hay que ver qué significa la palabra máximo, porque una cosa es máximo para Witkoff, pero otra cosa diferente es para Netanyahu, que naturalmente no está dispuesto a poner fin a la guerra en función de lo que nosotros estamos viendo y lo que estamos describiendo. No hay otro panorama para Gaza, se está estrechando el círculo, se están acortando los tiempos, la tensión nerviosa va incrementándose en la sociedad, aumenta las voces de reclamo acerca de presunto genocidio de Israel en Gaza a través de David Grossman, a través de intelectuales y otros referentes de la cultura israelí, como también aumentan las voces que se oponen a lo que están diciendo justamente Grossman y otros intelectuales, entre ellos Idan Hamadi, el famoso autor de la serie Fauda, que dijo: esta gente que habla desde sus escritorios debería estar un día luchando en la Franja de Gaza para ver qué es Gaza y qué se dice de Gaza, que termina beneficiando claramente al enemigo, que replica todo lo que dicen aquellos que se oponen a una política de lucha contra el Hamas. Cambiando de tema un poco, si me permitís, se ha conocido una encuesta de Estados Unidos. El 59% de los votantes de los demócratas cree que el gobierno de Trump está ayudando demasiado a Israel. Esta cifra es preocupante porque en marzo de este año era el 44%, es decir, que ha aumentado en forma significativa. Y 14 representantes demócratas en el Congreso, no es una cifra alta, ¿verdad?, han manifestado a Trump que debe permitirse la creación de un Estado palestino al lado de Israel. Esta es una fisura en Estados Unidos que puede ahondarse y llevar a Israel a un aislamiento muy grave, mucho más de lo que estamos viviendo básicamente ahora. Por otro lado, repercusiones acerca del tema de Tisha B'Av. Bueno, el 9 de Av, el día 9 de Av, Tisha B'Av, además del rezo y además del ayuno tradicional, ha sido un día de discusiones políticas a través de los medios de comunicación, de distintas opiniones y respecto de cómo enhebrar una unidad donde no parece y donde no hay una unidad homogénea, por lo menos en el país. Mañana te voy a brindar, Miguel, un informe más detallado acerca de una encuesta, de un estudio de opinión, acerca de lo que vos habías comenzado a hablar, la división en la sociedad israelí, las divisiones ideológicas, hasta dónde se han profundizado, quiénes son los responsables y por qué. Y cerrando por lo menos de mi parte esto, Miguel, sí, la visita de Itamar Ben-Gvir a la zona del Monte del Templo, la tefilá que hizo, el rezo que hizo de Hazán, particularmente acompañado por 4.000 personas, una cantidad muy importante en el día de ayer, más que en muchísimo tiempo atrás, que ya de hace un año venía rezando judíos en la zona del Monte del Templo. Tenemos que tener en cuenta que el Monte del Templo es, yo diría que es, quizá la gente no lo sabe, pero desde el punto de vista de la religiosidad es aún más importante que el muro occidental. Desde el punto de vista de la santidad es más importante, es el centro de vida donde han estado construidos los dos templos. Y por lo tanto, para Israel o para muchísimos israelíes, es el nudo central gordiano
del pensamiento religioso y mesiánico respecto a la futura llegada del Mesías, etcétera, etcétera, y la importancia que el monte del templo tiene para el pueblo judío. De allí que Ben-Gvir haya dicho claramente ayer que él está en favor de que cualquier árabe de Israel rece donde quiera rezar, pero de la misma manera se debe permitir a todo judío que rece donde también quiere rezar, y por lo tanto la zona del monte del templo debe ser una zona habilitada para que los judíos recen como cualquier otro lugar de Israel. Las declaraciones de Ben-Gvir, que fueron acompañadas por declaraciones que también hablaban de una toma completa de la Franja de Gaza, y la idea de que haya colonias judías en la Franja de Gaza nuevamente y que se motive la ida o la partida de palestinos de la propia franja, y la quebradura de alguna manera del status quo, según Jordania, motivó duras declaraciones de Jordania, de Arabia Saudita, de otros países árabes, que dijeron que de alguna manera esto era echar aceite hirviendo sobre algo que ya está en una situación bastante delicada. Y es cierto, desde el punto de vista, si bien Ben-Gvir tiene razón, respecto a que los judíos no pueden ser discriminados a la hora de rezar en ningún lugar, como tampoco pueden serlo los árabes o los musulmanes, pero el sentido de la oportunidad es provocativo, no es positivo, no es bueno, y el gobierno salió a decir claramente que va a sostener y respaldar el status quo existente desde hace ya muchos años atrás en la zona del Monte del Templo. Ese status quo, en dos palabras, lo que determina es que Jordania detenta el control religioso de los musulmanes en la zona del Monte del Templo, se permite a judíos entrar a orar algunos salmos, pueden transitar por algunas zonas del Monte del Templo, pero no oficializar una llegada masiva de judíos de acuerdo a este status quo. De todas maneras, también decir que de acuerdo a disposiciones del Rabinato Central de Israel y de sectores ortodoxos tradicionales, ningún judío debe visitar ni entrar a la zona del Monte del Templo, dado que desde la época del rey Herodes, que se hizo una enorme reconstrucción del segundo templo de Jerusalén, no se conocen exactamente los límites en los cuales estaba el Kodesh HaKodashim y por lo tanto el Santo Santorum, y por lo tanto ningún judío debe pisar ese lugar, por más sagrado que realmente sea. Así están planteadas hoy por hoy las discusiones en Israel, por lo menos en este tema, Miguel. Natalio, solamente aclarar para la audiencia dos cosas de estas que has planteado. Una, en términos de la visión ideológica de Itamar Ben-Gvir, el ministro ni más ni menos de Seguridad Interior, y como has dicho, que ha tenido esta actitud no nueva, pero que sigue agregándole fuego a esta situación. La visión mesiánica que tiene es algo así como entre peor mejor. Vamos a apurar los tiempos de la venida del Mesías, y si tiene que para esto explotar todo, que explote. Lo digo yo, no es necesario que compartas, pero la verdad es que no aporta absolutamente nada. Ya sabemos todo lo que en la historia ha pasado a través de la sensibilidad en un lugar como la explanada del templo. Ya recordaremos la intifada y más. Pero por otro lado también esto que me parece debe haber sido de gran repercusión, que yo diría casi todos, los hombres más importantes de la seguridad de Israel histórica de los últimos 30 años, del Mossad y de todas las agencias de seguridad, han salido todos a, manifestar que la guerra tiene que terminar y el peligro de no hacerlo. Creo que muestra hasta dónde hay una grieta enorme en la sociedad israelí. Ni agrego el tema de la fiscal general ni tanto más. Digo, ¿cómo se hace? Pasó Tisha B'Av para que todos pudieran dar pasos hacia atrás, ver cómo pensar juntos, y claro, lo que se dice de Israel fuera de Israel tiene que ver con simplemente seguir la información. No hay que hacer mucho más que mirar lo que está pasando dentro de Israel. Por eso hablaba del fuego externo y el fuego interno. Temas y más temas que se pueden agregar en la agenda y que nos deben preocupar y ocupar mucho, sobre todo a la sociedad israelí tan enfrentada en estas horas. Natalio, esperar mañana tu informe de lo que dicen las encuestas, que más allá de todo seguro van a reflejar una sociedad absolutamente dividida, partida, y que vive este drama desde el 7 de octubre en un callejón casi sin salida, y donde todas las salidas son malas, que esto es lo que ya venimos viviendo y que desgraciadamente
habrá que encontrar cuál de las menos malas son las que terminan de ejecutarse. Abrazo y será hasta mañana. Gracias, hasta mañana, Miguel, que esté muy bien. El profesor Natalio Steiner con el panorama de noticias de Israel.